Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hoy contaremos con la presencia de nuestro Chile Veloz, en el cual hablaremos de su experiencia en el mundo artístico. Cuéntame, Andrea. Bueno, teniendo ¿O en quieres que cuenta, te cuente yo? sí, escuche, teniendo en cuenta que las comparaciones suelen ser injustas, Ujú. cuénteme cuál es su perspectiva de la televisión en su época a la actual. Yo diría que lo que nos diferencia a nosotros y nuestra televisión, o la época de nuestra televisión, y lo de ahora, es que había más pasión y más ganas de entender, de aprender de tantas cosas que no había libros. Aquí no hay ni siquiera esos libros dedicados a la explicación de la televisión, de la historia de la radio y la televisión en Venezuela. Y además pasaron tantas cosas insólitas. Yo fui productor de exteriores de la novela Pobre Negro, con Miguel Ángel Landa y Doris Wells. Yo me iba todos los lunes a Higuerote y Curiepe, nos hospedábamos en un hotelito que había allá, y pasaba toda la semana hasta el viernes. El viernes me venía, los artistas se venían, yo grababa un capítulo y medio, casi 2 por semana. Y aquí en Caracas se quedaban locos. Pero pasaron cosas insólitas, sobre todo porque había gente no malintencionada, pero sí con ganas de estorbar. Y yo desde Caracas me mandaba un autobús con 50 personas que iban a ser extras en la novela. Se paraban en Caucagua a desayunar, y después llegaban a Higuerote, donde yo los recibía. Esa información se la dieron a un tipo del sindicato de radio y televisión. Y mis compinches de la unidad móvil me dijeron: mira, Chile, ten cuidado, porque mandaron un espía, me decían ellos. ¿Espía por qué? No, porque tú no estás ahí cuando ellos llegan a desayunar en Caucagua. Y yo, pero ¿cuál es el problema? Y entonces llega un tipo y me pregunta: ¿tú eres el de producción? Además, con esa vocesota así: ¿tú eres el de producción? Y le digo: sí, dígame. ¿Por qué no había nadie en Caucagua esperando cuando íbamos a desayunar? Le digo: ¿por qué usted no se desayunó? No, sí, pero la factura la pagó la mamá de Juan Álvarez, la señora Álvarez. Ah, bueno, madre, era la mamá de Juan Álvarez, que estaba jubilada de Radio Caracas como la primera operadora de videotape. Entonces la metían en todas las novelas para que ella estuviera feliz con toda su gente. No, mi amor, aquí está la factura, toma, va, y yo le pagué. Y digo: ese es el tipo que me mandaron, está bien. Esa tarde había una escena. Y yo tenía de camarógrafo y director a César Bolívar. Ojo, no era cualquiera. Y entonces había un gran samán en un potrero precioso, y yo iba a ahorcar, por la novela, por lo que decía el texto. Ese tipo lo ahorcaban ahí. Entonces yo inmediatamente ubico al tipo del sindicato y le digo: mira, ¿quieres salir en una escena de primerísimo primer plano? Sí, vale, coño, ¿cómo no? Claro. Dinámico era mi utilero, un chamito que me hacía todos los trabajos. Dinámico, póngale el arnés al señor, un arnés de cuero que me había mandado a hacer, póngaselo al señor, que va a ser la escena final. Le ponen el arnés y lo cuelgan de aquel samán, y entonces hay unas plañideras abajo llorando, y la puesta de sol y todo el cuento. Entonces le digo: bueno, no te puedes mover, estás en primerísimo encuadre, no te, tú muerto ahí. Ah, bueno, ok. Grabando. Y César Bolívar me decía: tú si eres malo. Dice: no. Sale la escena, empiezan a grabar, le dan la vuelta, le hacen un 360 con la cámara en mano, no sé cuánto, el contraluz. Y dice César: la tengo, buena para mí, buena para ti, buena para todos, buena para todos. Bájenlo. Cuando lo bajaron, saqué un billete de 100 bolívares. Dice: mira, todo, ¿y esto? Para que te vayas para Caracas. ¿Por qué? Bueno, porque ya tú te moriste en la novela, no puedes aparecer más. Oye, vale, pero ya vas, vale, o sea, un solo capítulo. Te moriste, no puedes aparecer más, chamo. Te vas para Caracas. O sea, el tipo de la primera, o sea, lo maté en la primera hora de grabación. Eso fue histórico. Entonces, claro, todos los de la unidad móvil: oh, gafo, bien hecho, pajú, le dieron de todo. Pero bueno, volviendo hablando, yo insisto que la televisión de hoy no es que es mala, es que le falta pasión, que creo que es la diferencia entre
la televisión de ustedes y la de nosotros. Porque nosotros además no teníamos los recursos, no había la tecnología, no había una cantidad de cosas que ustedes las tienen en un celular. Entonces, sí sería bonito que se sintieran más motivados a hurgar, a preguntar, a inventar, porque algo que salió mal lo puedes corregir. Si te falló la luz, la corriges. Si te falló el foco, lo corriges. Hay tantas cosas que se pueden arreglar sin perder la pasión. Y creo que eso va a ser lo que te voy a dejar a ti como espinita clavada en esta entrevista, público de galería, la pasión. No pierdas la pasión por lo que haces. Sobre todo si hay algo que te llama más la atención que lo demás, dale más pasión a eso. ¿Ok? Cuéntenos de su infancia y cómo fue la relación de su padre en la televisión. Yo era muy chiquito cuando nací. Mentira, ¿no? Esa pregunta es interesante. Inevitablemente viví la vida de niño y de adolescente con mi padre muy ligado primero a la radio y después a la televisión. En el caso de la televisión, mi padre logra ver televisión en la exposición mundial de 1939 en Nueva York, donde era dueño de la RCA, el señor Wozniak, ese es de Apple. Bueno, el hecho es que este señor decide hacer como una innovación que nadie conocía, una transmisión en circuito cerrado de televisión en esa feria exposición del año 39. Mi padre queda totalmente envenenado. Él quiere hacer televisión, pero resulta ser que ellos están en Nueva York el 1 de septiembre de 1939, que es cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Mi padre lo que le dice a mi mamá, le dice, mira, vámonos a Venezuela porque ya empezó la guerra. O sea, nos vamos a quedar varados aquí. Por supuesto, eso hace que su sueño de haber visto televisión ya no sea tan importante o tan decisivo en ese momento, porque estaban en guerra en el mundo. Finalmente, cuando él aborda la idea de la televisión, empieza a averiguar quién sabe de televisión. En Venezuela, nadie, por el momento. Y del resto de Latinoamérica, Cuba. Y averigua que un señor llamado, el dueño de la CMQ de La Habana, mi papá contacta a este señor y él le dice, mira, Gonzalo, olvídate de los americanos. Los que saben de televisión son los ingleses. De hecho, ellos son los inventores de la televisión. Ah, bueno. Entonces mi papá empieza a hacer las averiguaciones a ver si de verdad lo que le ha dicho el cubano es verdad. Y en efecto es así. Pero nadie sabía de televisión en Venezuela salvo un muchacho de 17 años de nombre Miguel Zaposky, que había hecho unos equipos por su cuenta para transmitir una imagen, un circuito cerrado en una feria de exposición. Cuando él está montando los aparatos, llega la Seguridad Nacional, que era la policía política de ese momento, años 51, 52. Y le preguntan, ¿y eso qué es? Bueno, no, que yo lo enfoco a usted aquí y entonces se ve allá. ¿Cómo? No, se lo llevan preso al pobre muchacho. Intervienen una cantidad de técnicos de la época y lo liberan, pero le destruyen todos los equipos. Cuando mi papá arma un grupo multidisciplinario de fotógrafos, luminotécnicos, directores, actores de teatro, para hacer algo de lo que más o menos es la televisión, se da cuenta que nadie más sabe sino él y este muchacho de 17 años. Mi papá va a Londres, manda a hacer los equipos iguales a los de la BBC de Londres, y cuando viene de vuelta le dice al ingeniero de la BBC que lo tiene que venir a ayudar a montar esos equipos. Y el asistente es el muchacho de 17 años, Miguel Zaposky. Y es así como empieza la televisión en manos de este muchacho. Y realmente fue impresionante lo que él logró. Hay fotografías, hay imágenes de cómo era el inicio de Televisa Canal 4.
montada, lo que hoy es Venevisión. Esa es la realidad del cuento. Bueno, más o menos esa es la historia, Andrea. Hay mucha más historia que contar. En el ámbito profesional, Uh-huh. ¿en qué área se desarrolló? ¿En el área radiofónica, en la televisiva, como músico, como actor? Fíjate, fue una cosa muy coincidencial, porque yo estaba estudiando cuarto año de bachillerato. Mi padre tenía una estación de radio de él que se llamaba Radio Cultura. Fue la última estación. Él fundó 6 estaciones de radio, pero esa era la última. Y un compañero de colegio que vivía cerca, nos gustaba mucho oír música y oíamos de noche con antenas de radio de larga distancia las estaciones de Nueva York, el rock and roll, todo ese cuento. Y entonces no sé por qué, a la fecha de hoy, de verdad se lo juro, Andrea, mi padre nos dice, bueno, pero hagan un programa yo les doy 1 hora en la tarde. Mi papá nos dio 1 hora para hacer lo que nos diera la gana. Entonces empezamos a hacer el primer programa de música pop que se hizo en Venezuela, a buscar a los Dar, los Clanners, los Supersónicos, los Impala, los Ladies WC, o sea, todos los jóvenes de la música joven de esa época. Y fui el productor junto con mi amigo de ese programa, que se llamaba Too Young, o sea, demasiado joven. Ahí presentamos por primera vez en Venezuela a Vitas Brenner. Nadie conocía a Vitas Brenner. Presentamos a los Riot Squad, un grupo inglés que también nadie conocía. En fin, empezamos a hacernos un nombre como productores de un programa de música pop. De ahí vino el salto a, bueno, ¿por qué productor? Porque yo no puedo ser locutor. Entonces empecé a averiguar y decidí presentar el examen como locutor. Uno aplicaba en el Ministerio de Comunicaciones, había una junta que se encargaba de esa parte de los exámenes, y bueno, presenté mi examen y pasé. Pero fue muy divertido porque había un examen práctico y un examen teórico. El examen práctico era que te daban un texto para que tú lo leyeras, una cuña, y en la otra parte te daban, cuéntenos tal cosa, ¿usted qué hace? Bueno, yo soy carpintero, háblenos de carpintería. Yo en esa época estaba empezando a estudiar diseño industrial. Cuando veo que la pregunta es ¿qué hace usted?, yo empiezo a pensar en el diseño industrial, lo que tenía más fresco y más cercano. Pero resulta que el que presidía la junta de los exámenes, el doctor Manzanares, era muy amigo de mi papá. Yo no sabía. Entonces, por supuesto, señor Veloz, cuéntenos usted qué hace. Bueno, yo estudio diseño industrial. Ah, bueno, háblenos de un señor llamado Gonzalo Veloz Mancera. O sea, tenía que hablar de mi papá. No, pero yo iba a hablar del diseño. No. Él le dio mucha risa que yo me tranqué en un momento dado. No, señor Veloz, o sea, es que su padre es una leyenda, es el pionero de la radio y la televisión en Venezuela. Eso me dio mucha gracia, que además ese día rasparon a Lila y a José Luis, que había presentado el examen también en el colegio de periodistas, por ahí por La Salle, por Bellón. Total es que, bueno, ya tengo el título de locutor, ¿y ahora qué hago? Mi padre ya era director técnico de Radio Capital y empiezo a ir a Radio Capital a curiosear, a echar ojo y a ver. Y como era uno que estaba desocupado, tenía título de locutor y más o menos hablaba inglés, por supuesto me señalaba para cosas que nadie más podía hacer. Así transmití junto con Capi Doncella el vuelo del Apolo 11, transmitimos el campeonato de Fórmula 1, el campeonato mundial de ajedrez, todo eso por radio. ¿Qué? El vuelo del Apolo 11 por radio, ¿sí? O sea, la radio, cuando tú entiendes el reto que significa ser creativo solo con la voz, oye, tú estás bien. Si no entiendes eso, entonces múdate de país o de profesión o de universidad. Pero el gran reto es ¿qué hago con la voz? Entonces empiezas a derivar a otras cosas, a hacer voces de muñequitos, a hacer voces. Mira, Ramiro, pasamos la baldosa que se seca el Samancho. Hacer estilos
En fin, es tan rico el universo de la radio que tú eres el que decide por dónde te quieres meter, porque por ahí hay un camino, seguro, seguro, seguro. Cuéntenos su desarrollo en la actuación. Wow. Yo diría que fue totalmente improvisado porque nunca acudí a una academia, a una escuela de teatro. Pero era tan inevitable que viendo todos los días, yo trabajé 5 años en Radio Caracas Televisión como productor de Alerta, Pantalla de Plata, Cuéntame ese chiste. Era tan inevitable que algo se te pegara, algo aprendiera, sobre todo cuando conversabas con Amalia Peredía. Yo la llamaba la reina madre, un ser extraordinario, precioso. Ella te decía, toma, y te entregaba una manzana. Dice, yo quiero que me digas, esto es una manzana de 20 formas diferentes. ¿Qué? Entonces tenías que empezar a imaginarte el sonido y la inflexión y la intención. Esto es una manzana. Esto es una manzana. Esto es una manzana. Ay, esto es una manzana. O sea, te das cuenta del reto, ¿no? Te soltaban eso y tú dices, wow, ¿por dónde voy? Y empiezas entonces a entender lo que significa la actuación. Yo no me considero un actor consagrado de ninguna manera, he participado en 7 películas. Quizá la última fue la más increíble porque yo era el novato y ahí estaba Rosario Prieto, Noelia Arteaga, María Cristina Lozada, Eduardo Gadea, o sea, era un trabuco. Y salió una película tan bonita que les recomiendo que la busquen. Más vivos que nunca. Más vivos que nunca. Bueno, ya yo venía con mi título de locutor en la mano. 5271. Surge la idea de Medioevo muy espontáneamente porque Carlos Morián tocaba en una discoteca que se llamaba La Cebra, por ahí por Altamira. Y entonces llegaban cuando en Caracas había un concierto de músicos importantes, una vez que terminaban los conciertos, los músicos venezolanos jalaban a los importados para La Cebra. Ahí vimos a los Holly, a todos los bichos de esa época. Y empezamos a escribir canciones en broma. Hasta que un día estábamos en la Flor de Altamira y el técnico de grabación, Mario Alfonso, nos dice, oye, vale, ¿por qué no grabamos esas canciones locas que ustedes hacen? Bueno, Mario, eso cuesta mucha plata. No, yo pongo el estudio. Ah, bueno, si tú pones el estudio, vamos. La banda que iba a hacer la música para grabar esas canciones era la banda de Carlos Morián que acompañaba a José Luis Rodríguez el Puma. Total es que grabamos 3 canciones. Y Álvaro, uno de los integrantes de esa loquera, trabajaba en la discoteca TH, Top Hit, como productor, y se lleva la cinta como una gracia para que la oigan allá. Y entonces pone la cinta y empieza. Y pasa el dueño de la compañía, el señor Ricken, y se para a oír lo que está sonando. Y él dice, yo quiero un disco de eso. No, pero mire, señor Ricken, esto es una broma que hicimos el fin de semana. Yo quiero un disco de eso. Quiero un disco de eso fue que firmamos 3 contratos de grabación. 3 contratos de grabación. Y entonces empezó Medioevo. Al principio, bueno, era un grupo de humor entre amigos, una rochela, una echadera de broma. Y llega la gente de Ars Publicidad porque tienen un lanzamiento de un helado y ellos quieren asociar el helado con el grupo. Nosotros le pedimos como 300.000 bolívares y nos dijeron que estábamos locos. Ah, bueno, está bien. Vamos a hacer una cuña por 150.000. Hicimos una cuña y hacer una cuña y salir disparado el helado al espacio sideral fue una sola cosa. Terminamos haciendo 4 comerciales y ellos terminaron pagando 3 veces más de lo que habíamos pedido al principio. O sea que vendieron 15 millones de helados a 3 bolívares cada helado. Fue una locura. Entonces apareció otro personaje interesante que es Antonio Constante, un ser muy reconocido como productor teatral. Y él dijo, vamos a hacer algo con el Medioevo. Y yo hablo con Pedro León Zapata. ¿Qué? ¿Cómo que? Sí. Organizó el tinglado, se escribió el libreto, el Medioevo entero, y debutamos en el Teatro Cadafe con Pedro León Zapata.
Nosotros hicimos 72 funciones con taquilla agotada todos los días. Salimos de esa gira, porque hicimos además por toda Venezuela, y apareció Antonio y dice, ahora vamos a hacer otra cosa con Pedro León Zapata y América Alonso. ¿Qué? Hicimos la otra obra con América Alonso y Pedro León Zapata. Y hicimos una tercera que se llamaba Mal Rollo Te Parta, donde Pedro León Zapata era Sigmund Freud. O sea, el privilegio que nosotros tuvimos de que Zapata fuera nuestro comodín, y no nos cabe la menor duda de que la gente iba era por verlo a él. Claro, descubrían al medioevo de paso. ¡Wow! Fue increíble. Y eso no lo ha podido superar nadie. El récord de medioevo en Venezuela, con taquillas agotadas todos los días, meses. Recorrer Venezuela y los teatricos más chiquitos del interior, los teatros más grandes, agotadas las entradas. Entonces eso hizo que nada, viviéramos de las indulgencias plenarias del medioevo hasta el 2010. En el 2010 se cumplieron 30 años del medioevo, el grupo. O sea, no muchos grupos pueden decir que duraron 30 años. Y bueno, hoy en día, lamentablemente hoy día faltan Carlos y Álvaro que fallecieron, y están Anita y Pimpi. De hecho, Pimpi es mi comadre en la vida real. Y hemos trabajado paralelamente, no solo con Medioevo, sino con la cuestión publicitaria. Yo paré de contar cuando llegué a la cuña número 5000 en el 2010. Mi título de locutor es el 5271. El de mi papá era el 37. Así culminamos nuestro programa del día de hoy. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Los esperamos para una próxima entrevista.